Vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Y muy cargada de información, muy cargada de noticias, porque tal cual como se pronosticaba, estuvo a propósito de la reunión del viernes entre la oposición y el gobierno, se pronosticaba un fin de semana muy movido. Y vaya de qué manera, ¿no? Porque se firmaron algunos acuerdos iniciales, lo cual no significa que sean los únicos. Sin embargo, hay contradicciones entre lo que se maneja, por lo menos dentro de lo que se conoce en la llamada mesa de conversaciones, y lo que luego algunos voceros, tanto del gobierno como de la oposición, señalan. Entonces, bueno, se avanzó algo. Hay quienes algunos de esos temas, pues, no los asumen dentro de la propia oposición, por ejemplo, pero se avanzó algo en cuanto a la realización de nuevas elecciones en el Amazonas para entonces desmontar el planteamiento de desacato que le señaló y le endilgó el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional. Se habla pues del nombramiento por consenso de dos nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Se habló del tema de los presos políticos sin precisiones en este caso. El cronograma electoral, por lo menos en esta primera fase, no se abordó de la manera como se esperaba. Sin embargo, hay que decirlo, esto es lo más duro y lo más difícil, al parecer, junto con el tema de los presos políticos, porque el gobierno definitivamente dice que no va a aceptar cronograma electoral, ni adelanto de elecciones, ni tampoco referéndum revocatorio. Entonces, allí, como ven, se tranca el juego. Bueno, lo del canal humanitario, en fin, hay un comunicado conjunto que habla de ciertos códigos que utiliza el gobierno, como boicot, saboteo, etcétera, que lo aceptó la representación opositora, más no toda la oposición, porque es asumir algo que para muchos opositores no es verdad. Simplemente la historia es otra y la situación de crisis de la economía venezolana no tiene que ver con un boicot o un saboteo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un contrapunteo. Lo cierto es que se han venido pronunciando partidos políticos. Leopoldo López, desde la prisión de Ramo Verde, cumplió 1000 días detenido. Señalaba que no se puede negociar el revocatorio, que no se puede negociar la salida electoral. También algunos otros voceros de su partido, otras organizaciones de menos fuerza dentro de la estructura de la Mesa de la Unidad, pero radicales, están dentro de la misma línea. El gobernador Guarulla del Amazonas rechaza el que se haya negociado la realización de nuevos comicios para entonces definir las cosas y nombrar definitivamente de manera oficial 3 nuevos diputados por esa entidad. En fin, todo es muy confuso, pero genera fracturas y fisuras dentro del seno de la oposición según se vea, ¿no? Muchos dicen que el gobierno está disfrutando con todo esto. Bueno, son cosas que evaluarán quienes están metidos en esa dinámica política tanto de un lado como del otro. Pero a la par de que Maduro anunciaba que no habrá elecciones y que le parece muy bien que la oposición pueda seguir en una mesa hasta el 2018 y que anunciaba que las elecciones serán en ese mes y en ese año, pues anunció una extensión por 60 días más del decreto de estado de excepción y de emergencia económica, lo cual para muchos parecería contradictorio, ¿no?, con lo que se está conversando y la apertura de canales humanitarios para asistir al país en materia de alimentación y medicinas. En fin, es de verdad muy complicado todo esto, pero el gran tema, que es el cronograma electoral, pues está allí suspendido. Ayer ofrecía el negociador Carlos Ocariz, negociador de la oposición, la rueda de prensa, daba detalles, señalaba claramente que el propósito, la intención final de todas estas conversaciones es ir hacia una salida electoral pacífica y democrática, pero mucha gente pues no lo ha entendido de esta forma y piensa, bueno, que no decir lo que ustedes seguramente habrán visto y leído en redes sociales. Los radicales están pero
multiplicándose a borbotones por todas partes, atacando a la mesa de unidad y atacando pues lo que ha sido este proceso de conversaciones que se ha iniciado y que continuará el próximo 6 de diciembre. En fin, hay mucha información entonces, apenas despunta esta semana, hoy día lunes 14 de noviembre. Bueno, iremos ofreciendo otras informaciones también alrededor de este y otros temas, pero vamos a comenzar con los titulares, la portada de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, Nicolás Maduro firmó una prórroga, como ya les decía, de 60 días más para el decreto de emergencia económica y estado de excepción en el país. Vamos a tener la reseña de lo que dijo ayer el representante de la Mesa de Unidad Democrática, Carlos Ocariz. Aseguró que el enemigo no está dentro de la oposición, sino que se encuentra en otro lado. Además, aseguró que hay que seguir trabajando por una salida electoral. Bueno, información de sucesos muy triste, algo terrible. 9 personas con disparos en la cabeza y 3 heridas fue el saldo de un enfrentamiento registrado en Cariaco, estado Sucre. Nos vamos al internacional. Sigue Trump ocupando lugar de jerarquía. Asegura que deportará hasta 3 millones de indocumentados que estén no solamente incursos en hechos irregulares. Después dijo que no eran 3, sino que eran 2. Bueno, ya se verá. Hay otros temas, ya nombró por lo menos a 2 miembros importantes de su gabinete. En el segmento de la entrevista conversaremos con el politólogo John Magdaleno. Evidentemente que el tema de las conversaciones es lo que va a ocupar el mayor espacio. Bueno, y en arte y espectáculo, Franco De Vita llegará a Venezuela en su Libre Tour 2017. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, el resumen que siempre tenemos de la semana que nos precedió, la información internacional, los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Bueno, hablando del tiempo, a lo mejor hay algo de esa gigantesca luna, ¿no?, que ayer se vio en buena parte, o en casi todo el mundo. Buenos días, ¿cómo están, Cruz Vila, Ricardo? Buenos días. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Carlos? Bueno, ahí, tú sabes, Comenzando marcado semana. por la incertidumbre, ¿no? Sí, señor. Mira, tú hablabas de la superluna y ahí tenemos unas imágenes que estamos tomando de la página de Antena 3 y se las vamos a presentar de inmediato para que ustedes puedan observarlas. Es las fotos que se tomaron de la superluna en algunos países del mundo. Esta es en Estambul, ¿no? Esta se ve en Estambul. También tenemos esta otra en México, como se señala allí. Esta vuelve a ser en Estambul. Aquí la tenemos en Alemania, en Frankfurt. Y bueno, allí se va dando en Illinois la superluna también. Sí. Bueno, No, algunas de además- las fotos que se tomaron. Además, la creatividad para la composición fotográfica tan espectacular, ¿no? Sí, mira cómo estás tú ahí con la superluna. ¿viste? atrás. Oye, vale, casi como un ángel, un santo. Un angelito en la superluna. Ella muy santa. Con la superangelito. Mira, nuestro coordinador dice que vayamos con los titulares de la prensa nacional. Ah, Bueno, sí. hay que hacer caso. Qué imposición, qué verticalidad. Bueno, y seguimos revisando información que está relacionada con el tema del diálogo y eso es justamente lo que tiene la portada de este periódico. Su titular principal nos reseña declaraciones de Enrique Capriles Radonsky. El diálogo no impide retomar la movilización popular. Carlos Ocariz pidió tranquilidad sobre el tema de los presos políticos y aseguró que el Vaticano es testigo del compromiso exigido en la mesa de negociación para liberarlos. Declaraciones del presidente Nicolás Maduro, elecciones pero en el 2018. Que nadie se obsesione con elecciones que no están en la Constitución. Cojan mínimo, advirtió el presidente Nicolás Maduro durante su programa que ahora se va a realizar los días domingos. También la portada del diario El Nacional trae información vinculada a Leopoldo López. Lleva aislado más de la mitad de los 1000 días que tiene en prisión. Denuncian trato cruel. El líder del Partido Voluntad Popular cumplió ayer casi 3 meses preso en condiciones que violan los derechos humanos. Esta información la suministró su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Falta de dólares pone más lento el servicio de Internet. Telecomunicaciones en crisis. La falta de liquidación de divisas del sector para mantener las operaciones y el incremento exponencial en el consumo de datos y de voz sin inversión han llevado a Venezuela a tener el Internet con más atraso de América Latina. Y se señala también prevención de la diabetes está atrapada entre inflación y escasez.
Persiste la falta de insulina y cintas reactivas para tratar a los enfermos, denunciaron médicos durante las jornadas de despistaje gratuito de obesidad, diabetes e hipertensión que se realizó en el Parque del Este. Bueno, por cierto, que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Leía por allí en una nota de prensa que lamentablemente pues aquí en el país no hay nada que celebrar, sobre todo en el caso de los niños con diabetes, pues hay mucha dificultad para encontrar medicamentos como la insulina que los niños requieren colocarse por lo menos una vez a la semana, porque si no cuentan con este medicamento pues pueden fallecer. Igual las cintas reactivas, es muy difícil de conseguir. Sería pues importante que en un día como este pues se lograra pues juntar mayores esfuerzos en pro de la salud de los pacientes que padecen esta enfermedad. Bueno, avanzando con los titulares del Universal, tenemos en primer lugar temas económicos. El gobierno prorroga por otros 60 días estado de excepción económica. El presidente Nicolás Maduro dijo que la medida se toma mientras se hacen realidad los acuerdos del diálogo. Por otra parte, tenemos una opinión de la oposición, en este caso de la Mesa de la Unidad, afirma que defenderá en estas discusiones que se vienen gestando pues el derecho al voto popular. Carlos Ocariz dijo: estamos en la mesa para construir una solución electoral. Como ustedes saben, pues en estos acuerdos del fin de semana es el aspecto electoral el que permanece aún sin una decisión definitiva en torno al diálogo. Les mencionamos igualmente en materia internacional el fuerte terremoto que generó un tsunami en Nueva Zelanda. El sismo de magnitud superior a 7,5 provocó un tsunami en Nueva Zelanda e hizo que muchas personas tuvieran que huir de las zonas bajas de la costa oriental del país y dejó al menos 2 muertos y además de una infinidad de daños materiales. Y en materia deportiva, pues excelentes noticias para el día de hoy. Los tiburones ya tienen 4 juegos ganados en fila, escalan posiciones y la información dice así: la novena, dirigida por Osvaldo Guillén, venció 2 carreras a 1 a los Cardenales en Barquisimeto y completó una barrida en 2 juegos en suelo larense. Bueno, pues bastante positiva lo que ha sido esta llegada de Osvaldo Guillén a nuestro equipo. Ese es un equipo de fútbol, ¿no? Los Tiburones. Yo creo que tú no puedes ver bien la realidad porque estás demasiado lejos en la tabla y se te dificulta. A ver, pues del piso a la tercera posición es complicado. Portada del diario El Nuevo País. Acuerdo polémico. Nos dicen acá que Carlos Ocariz defendió los puntos acordados con el gobierno de no generar rechazo en importantes sectores opositores. También se señala que Ramos y Borges son los que deben sentarse, esto quizás para que establezcan ellos un diálogo entre primero Justicia y Acción Democrática. Y la gráfica nos muestra al presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa En Contacto con Maduro, que ahora se realiza los días domingos. Allí él anunció la extensión del decreto de estado de excepción y de emergencia económica por otros 60 días más. Bueno, en el caso de últimas noticias tenemos un titular que tiene que ver con declaraciones del presidente de la República para el día de ayer. Nos dice lo siguiente: han reinado la paz y la tranquilidad. Nicolás Maduro dice: no vamos al diálogo a firmar una rendición. El mandatario dijo que el tema electoral no será tratado en las mesas y agradeció a los acompañantes. La Unión Europea felicitó a Venezuela por los avances. En materia de gobernabilidad, destaca la primera página de Últimas Noticias que los empresarios quieren sumarse a las conversas. Los primeros resultados son recibidos con optimismo y plantean que se oigan las propuestas de todos los sectores. Temas locales y, por supuesto, para estar atentos, darle su debida importancia, es el de las lluvias. En esto, pues, están precisamente las autoridades quienes andan pilas con la niña. Vamos con la portada del diario 2001. ¿Qué nos dicen? Acuerdos del diálogo traen cola y hacen una reseña de las principales declaraciones que han dado los participantes en esta mesa de diálogo en los últimos días. Bueno, señalan, por ejemplo, Liborio Guarulla dice: es canalla repetir elecciones parlamentarias en el Estado después de lo que ha pasado. A esto se contrapone las declaraciones de Jesús Torrealba: hay que resolver el tema Amazonas para sacar a la Asamblea Nacional del supuesto desacato. En el caso del presidente de la República, Nicolás Maduro, se reseña
señaló lo siguiente: si el Poder Electoral dice el próximo domingo hay comicios, vamos a esos comicios. Y declaraciones también de Enrique Capriles Radonsky: tenemos que retomar de inmediato la agenda de movilización popular. Elías Agua, por su parte, señala que la oposición debe definitivamente reconocernos para poder coexistir. Números de profesionales en saldo rojo. Esto está en el tema especial. El déficit afecta desde servicios de policías, bomberos y enfermeras hasta técnicos petroleros. La masa laboral busca mejores oportunidades de trabajo en el extranjero. Y con la gente nos señala que buhoneros no le dan tregua al metro de Caracas. Bueno, avanzamos con la portada de VEA, en este caso, declaraciones del presidente de la República en torno al tema del estado de excepción. Este fue prorrogado por 60 días. El sumario de la información nos indica que esta firma se concretó el día de ayer y con ella pues se permite avanzar en las acciones y planes para la estabilización económica del país y blindar los derechos sociales de los venezolanos. También tenemos en esta portada declaraciones de Héctor Rodríguez, el diputado del Bloque de la Patria. Sostuvo que hasta la fecha la Asamblea Nacional ha tenido un rendimiento nulo desde el punto de vista político, por lo que diluyó la fuerza que logró acumular la oposición. Declaraciones de la canciller también presentes en esta portada de hoy. Acuerdo permitirá coexistencia pacífica. Ella asevera que los 5 puntos de trabajo que se acordaron entre el gobierno nacional y la oposición venezolana a través de la mesa de diálogo permitirán la coexistencia pacífica del pueblo venezolano. Vamos con la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Empresarios listos para ir al diálogo. Eso es su título principal. Los principales gremios del sector privado saludan los acuerdos surgidos entre la oposición y el gobierno del viernes y pasado sábado. Fede Industria señala que en el Consejo de Economía se avanza en armonizar acciones y Fede Cámaras dice que debe revisarse el tema cambiario. Vamos con información deportiva, portada del Líder. Los tiburones no creen en nadie. La Guaira emboscó a Lara para anotar sus 2 carreras en el 8º inning y lograr la barrida en Barquisimeto. Los Salados han ganado sus últimos 4 juegos en la carretera. Yo a la pausa me voy con este café que hoy está verdaderamente delicioso. Miren, aquí está la taza por si me Pausa, tapan. amigos, ya venimos. Bueno, comenzamos con el informador del Estado Lara. Tenemos información de orden política, económica, pues en el día de hoy. El titular más destacado, Maduro, descartó revocatorio y elecciones adelantadas, pidió a la oposición no obsesionarse con procesos de elección. Portada del diario La Hora, Nueva Esparta, 2 temas. Colegio de Médicos deplora alta criminalidad en la entidad y también la imagen muestra al cardenal Jorge Urosa Sabino. Bloquear el referéndum es un gravísimo error. Tenemos la región que circula en el estado Miranda. El tema, pues ya se los mencionábamos en un principio, la escasez de insulina pone en riesgo vida de niños diabéticos. Se calcula que existen mensualmente de 8 a 10 nuevos casos de diabetes tipo 1. Hoy es el día de la diabetes y no hay nada que celebrar. Los menores de escasos recursos no tienen insulina ni cintas reactivas para medir su azúcar. Si un niño pasa una semana o menos sin insulina, muere. Vamos con la portada del diario Metropolitano, extendido por 60 días, decreto de emergencia económica. Notitarde, que circula en Carabobo, nos cuenta lo siguiente. Maduro prorrogó 60 días la emergencia económica, avanzan planes para la estabilización de ese sistema del país. En entrevista con el diario Panorama, Rodrigo Cabeza señala que hay que tomar las medidas de fondo, atacar distorsión de precios. Los Andes, en su versión de Trujillo, nos trae informaciones sobre la incidencia de las lluvias. Rugió el Castán, fuertes lluvias causan estragos en varios municipios del estado. Aragua, diario El Clarín, caen 2 con carros robados, un tiroteo en el centro de El Consejo. Bueno, como todos los lunes, les traemos un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana que acaba de concluir en lo que fue noticia.
Quiero enfatizarle, señor presidente electo, que ahora vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlo a que usted tenga éxito. Señor presidente, fue un gran honor estar con usted. Ansío reunirme con usted muchas veces más en el futuro. Guys, we've got plenty of space. Bueno, comenzamos revisando la realidad de Colombia con lo que refleja el diario El Tiempo. Nos dice la mayoría de partidos listos para impulsar nuevo acuerdo de la FARC. También hay una información importante en torno a Estados Unidos en cuanto a las primeras declaraciones que ofrece el nuevo presidente Donald Trump. Dice que solo deportaría a ilegales con récord criminal. El diario circula en Bolivia y nos trae el siguiente titular. Esa nación pierde 5 millones cada día por paro en Chile. Tenemos también el diario Metro que circula en Ecuador. Veamos su titular más destacado: empresarios tranquilos con acuerdo firmado con la Unión Europea. El Mundo de España nos señala lo siguiente: Rajoy convocará elecciones si no logra apoyo al presupuesto. El gobierno se compromete en Bruselas a convocar nuevos comicios en primavera si no consigue sacar adelante en el Congreso los ajustes que garanticen el objetivo de déficit. Vamos a revisar cables internacionales. EFE nos señala que el expresidente chileno y actual precandidato presidencial, Ricardo Lagos, propuso impedir la materialización del muro fronterizo entre México y Estados Unidos que proyectó Donald Trump con una cumbre de países latinoamericanos. Reuters nos señala que 8 personas murieron hoy lunes en un atentado suicida llevado a cabo por varios kamikazes en un oasis al suroeste de Bagdad, una región habitualmente al margen de este tipo de violencia, indicaron responsables iraquíes. Y finalizamos con AFP. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, será interrogado este lunes por un fiscal ecuatoriano en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde el año 2012 por una denuncia de violación presentada en Suecia hace 6 años. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de INAMED para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en entidades como Mérida, Táchira, Trujillo, en el sur del estado Zulia y también en lo que es la zona de Apure y Amazonas. Vamos a revisar en detalle pues algunas ciudades para hoy, como por ejemplo nuestra capital. Tenemos cielos nublados en este lunes, una temperatura entre 21 y 33 grados centígrados. Barinas también con cielos nublados y precipitaciones parciales. La temperatura oscilará entre 21 y 34. Nos vamos al oriente del país, mucha nubosidad para hoy y la temperatura rondará entre los 22 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a esta página que tienen en sus pantallas, la INAMED, sí señor, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón. Él nos tiene información del tránsito, del béisbol, seguramente unos suculentos desayunos que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Bueno, y comenzamos con esta imagen que nos envía @tutaxistavial. Él nos dice que hay afectación por lluvias en las vías que comunican Mérida con Trujillo en Chachopo. Según la imagen que ustedes pueden observar, ven ahí un vehículo accidentado. También hay un camión cava que está, bueno, prácticamente sumergido en las aguas. Vamos a pasar a revisar otros temas de tránsito. Detenido a la altura de Paracoto, sentido ciudad desde Valencia hasta la ciudad de Caracas. Nos dicen que el único retraso en la Panamericana en sentido hacia Caracas
Caracas es en el kilómetro 0 por un punto de control que hay allí. Circulación detenida en la Gran Mariscal de Ayacucho a nivel de Parque Caiza, sentido hacia la ciudad de Caracas. Bueno, esta carita que nos está diciendo buenos días de Alex, que nos las manda. Esta otra superluna que tomaron por acá Marisela Molina, una imagen también bien bonita. Bueno, un desayuno, mira, pan de jamón por allí. Bueno, ya es un lujo, estábamos hablando de eso. Un amanecer que nos envían desde la ciudad de Maracaibo, una pizza y finalizamos con esta torta de auyama de Reinaldo Mata. Y también, bueno, saludar otras de las personas que nos están sintonizando a esta hora. Robert León desde Ciudad Guayana. Saludos para todos allá. Saludos también para la cuenta del Galán Guillén, está de cumpleaños el día de hoy. Un abrazo fraternal desde el noticiero. Por cierto, iba a comentarles, no hay una información clara o definida sobre la toma del Ministerio de Transporte anunciada Está pautado hasta ahora. Hay en la avenida Francisco Miranda, en Caracas. Hay aparentemente una marcha de transportistas, pero en sus vehículos, ¿no? Y no sabemos si se va a dar o no, pero sí lo están anunciando en las redes. Sí, porque eso tranca el tránsito. ¿Te acuerdas la otra vez? La otra vez ustedes fueron centenares de autobuses allí durante todo el día, ¿no? Sí, el tema del precio del pasaje pues está todavía en discusión, sí, y hay un sector de los transportistas. El subsidio del pasaje estudiantil también. Hay un sector de transportistas que están apoyando ese aumento del pasaje, hay otros que prefieren esperar a que, bueno, las cosas se vayan negociando con el ministerio, pero bueno, ya en todo caso se verá qué resulta el día de hoy con relación a este tema. Bueno, estaremos pendientes, y ustedes pendientes de las emisiones del noticiero de Televen, seguramente llevaremos información en este sentido, ¿no? De esta paralización de actividades, una protesta en la capital de la República, no sé si en otras ciudades también, para definir lo del salario y, bueno, también lo del salario, no, lo del subsidio estudiantil y también el aumento de las tarifas. Bueno, al retorno, detalles de lo que anunció Maduro ayer. El decreto de estado de excepción se extiende por 60 días y lo que dijo sobre el cronograma electoral, que es una exigencia de la Mesa de la Unidad en estas conversaciones que se han iniciado con el gobierno. Lo que dijo ayer Carlos Ocariz a propósito de las críticas que han surgido dentro de la propia oposición. Información de sucesos, lamentable una situación en el estado Sucre, en Cariaco concretamente. El tema internacional, Trump y lo que ha dicho sobre la expulsión de indocumentados que tengan índice de criminalidad. En el espacio de entrevista conversaremos con el politólogo John Magdaleno. Evidentemente que las conversaciones entre oposición y gobierno estará como tema fundamental allí. Bueno, y al cerrar, arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Mato. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi, buenos días. Hola, Héctor, muy buenos días, Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a la querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Estas son las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la prórroga de 60 días más para el decreto de emergencia económica y de excepción en el país. Voy a proceder a firmar el decreto por el cual procedo constitucionalmente a prorrogar el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional para seguir gobernando. El presidente también se refirió a los acuerdos entre el gobierno y la Mesa de la Unidad. Indicó que aplaude el hecho de que la coalición opositora mantenga la idea de estar en la mesa hasta hacer unas próximas elecciones. Señaló que estas serán en el año 2018. La MUD seguirá en la mesa hasta lograr salida electoral. Bueno, entonces me alegra mucho que la MUD siga en la mesa hasta diciembre del 2018, que son las elecciones presidenciales. Venezuela no tiene déficit de elecciones, caballero. Y el próximo año nos están anunciando 2 elecciones. Gobernadores, alcaldes y en diciembre del 2018, presidente de la República. En otro tema, el primer mandatario nacional expresó que solicitará a través del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que sea derogado el decreto que declaró a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Y pese a los temas acordados entre la MUD y el Gobierno Nacional en la mesa de diálogo del pasado 11 de noviembre, el alcalde Carlos Ocariz asegura que el principal objetivo de la oposición es encontrar una salida electoral a la crisis que viven los venezolanos.
Nuestra solicitud no ha cambiado, o sea, y se mantiene. Lo dijimos en la primera intervención que tuvimos allí, lo dijimos. Y lo mantenemos. Para llegar a eso, por ejemplo, tenemos que tener un árbitro neutral, que le dé claridad al pueblo, que no sean unas personas que estén allí para cumplir órdenes, sino no queremos un árbitro ni siquiera a favor de la oposición, queremos un árbitro que sea neutral. Por eso es que este paso es fundamental, es muy importante para consolidar el proceso electoral o los procesos electorales del futuro. Entre tanto, el dirigente de Primero Justicia exhortó a los integrantes de la MUD que constantemente hacen llamados a la calle a que hablen menos y hagan más, destacando que el enemigo no está en la oposición. Aseguró que las reuniones no son la única salida. Está el camino también de la presión popular. Ese camino está allí y también hay que transitarlo. Y le pido a aquellos compañeros que hablan de manera permanente de esto, oye, que lo hablen menos y que lo hagan más. Finalmente, Carlos Ocariz aseguró que desde la unidad seguirán trabajando para lograr la liberación de los denominados presos políticos y manifestó que a pesar de que les parece injusto que se tengan que realizar nuevamente elecciones para elegir los diputados de Amazonas, irán a los comicios y los ganarán. Marcos Colombo, Televen. El cardenal Jorge Urosa Sabino ofició una misa para pedir por la liberación de los presos políticos en Venezuela y la resolución de la crisis económica y política que se vive en el país. El cardenal señaló que siempre el episcopado venezolano ha abogado por los presos políticos y por su libertad y que las personas que tienen en su mano la posibilidad de la liberación lo hagan a través de los mecanismos legales correspondientes. Considera importante que se dé un diálogo y que se resuelvan los problemas. En cuanto a la extensión del decreto de estado de excepción, dijo que no es más que una suspensión de garantías. No es conveniente, yo ciertamente pues no estoy de acuerdo con eso y espero que ciertamente que la sensatez se imponga frente a esa cuestión de los estados de excepción. Con eso no va a mejorar la economía de Venezuela. Dijo que la ayuda humanitaria debió haberse hecho ya hace tiempo por la necesidad que tiene el pueblo venezolano. Familiares de los presos políticos oraron juntos pidiendo la llegada de la justicia que permita su liberación. Es un error decir que juntos, en paz y en reconciliación, se va a solucionar el problema cuando sabemos que esto es una dictadura y que lo único que quiere el pueblo es el cambio, y el cambio este año 2016. ¿Dónde está la fecha del revocatorio? No hay fecha del revocatorio. ¿Dónde está la libertad de todos los presos políticos? Los presos políticos siguen presos y para colmo, los llaman detenidos. No son detenidos, son presos políticos. Familiares de los presos políticos consideran que la movilización de calle en paz es ingrediente fundamental para la solución de los problemas del país. Margarita Toledo, Televen. Y tras la realización de la tercera plenaria correspondiente al diálogo celebrada el día sábado entre el gobierno venezolano y la oposición, las dos fuerzas políticas pactaron el cumplimiento de 5 puntos en pro de la paz y la democracia. Se acordó trabajar de forma conjunta para combatir presuntos sabotajes y agresiones contra la economía nacional, al igual que decidieron aplicar medidas para promover la producción y la importación de medicamentos y alimentos. Por otra parte, el gobierno y la oposición venezolana instaron a los poderes públicos a iniciar el proceso para el nombramiento de 2 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y el enviado especial del Vaticano como mediador entre el gobierno y la oposición, Monseñor Claudio Schelli, leyó un mensaje enviado por el Papa Francisco. Se han escuchado las voces de diversos sectores de la sociedad y se ha renovado la fe en que el camino elegido es el correcto. A tiempo de llamar a los representantes del Gobierno Nacional y de la MUD a actuar en el marco de la convivencia democrática, el reconocimiento y el respeto mutuo. Fede Cámaras considera que se necesita un cambio económico y debe ser propuesto en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en nuestro país. Además, el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, precisó que debe volver la autonomía del Banco Central de Venezuela, así como la implementación de un sistema de cambio único y la revisión del andamiaje jurídico del país.
Nos vamos a la pausa. Al volver, Cardenal Jorge Urosa Sabino señala que el papel de la Iglesia en el diálogo no los hace responsables del resultado de estas conversaciones. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que los enviados del Vaticano y la intervención de la Iglesia no juegan un papel que los responsabilice en el resultado final del diálogo. Y no tienen ellos, los acompañantes no tienen digamos, una responsabilidad en el resultado final. Ellos ayudan a que haya un resultado final, pero no son los responsables. Y eso es muy importante porque hay gente que está pensando que el Papa va a resolverlo todo y que si no lo resuelve entonces fracasa el Papa. Urosa destacó que el gobierno es quien y la Mesa de la Unidad Democrática son los únicos responsables de llegar a un acuerdo en estos encuentros. Seguimos. El jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, afirmó que la única alternativa para lograr la paz en Venezuela es a través del diálogo. Hay varios dilemas que tiene que resolver la oposición para que se imponga el diálogo, para que se imponga. Y creo que del lado del chavismo nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de conducir con paz, sino de obligarlos a ellos a entrar en la paz. Si no dialogamos, si no debatimos cómo administrar un conflicto político que hay, donde hay dos fuerzas políticas que han existido, que existen y que van a seguir existiendo independientemente de cómo se resuelva esta coyuntura, ¿qué alternativa tenemos? La solución política es en el marco de la democracia, de la Constitución, y por eso estamos obligados a dialogar para administrar la paz, para administrar el conflicto en paz y en democracia. Rodríguez además aseguró que actualmente existe un debate interno en la oposición y expresó su deseo de que se imponga la sensatez. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, afirmó que no existen soluciones mágicas y que la calle está planteada en cualquier escenario. Hay que tener la responsabilidad de decirle al país, como le estamos diciendo, que aquí no hay soluciones mágicas, que aquí lo que viene es una lucha dura que incluso pudiera no ser breve, porque aquí va a haber cambios, no porque nosotros lo pidamos o porque el gobierno lo permita. Se plantea la calle activada, porque sin calle activada aquí no va a haber cambios. Yo creo que eso va mucho más allá del cuentico de la marcha suicida, etcétera, etcétera. Yo creo que es lamentable, que es muy grave que este gobierno haya establecido como normal o pretenda que es normal una suerte de apartheid. Es decir, la mayoría del país no tiene derecho a ir a ciertos sitios. Eso es muy grave. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Pausa. A la vuelta, 9 muertos y 3 heridos dejó un tiroteo en Cariaco, estado Sucre. Al regreso los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Nueve personas asesinadas con disparos en la cabeza y 3 heridas dejó un enfrentamiento en el sector Porvenir de Cariaco, estado Sucre. Oswelice González nos amplía la información. Adelante. Según las versiones de los familiares, 6 sujetos fuertemente armados llegaron al sitio a bordo de un vehículo Chevrolet modelo Aveo. Procedieron a sentar a cada una de las víctimas en la acera para luego dispararles de forma violenta. Los fallecidos quedaron identificados como Luis Bernardino Rodríguez, de 21, Luis Alberto Arias Cabello, de 30, Jackson Rodríguez García, de 20, Javier Rodríguez, de 23, Jesús Rafael Rodríguez, de 36, Eduardo Bautista Vallejo, de 45, Miguel Acosta García, de 33, Carlos Cabello, de 25 y Luis José Rodríguez, de 42 años de edad. Se pudo conocer que los heridos quedaron recluidos en el Hospital Santo Aníbal Dominici de Carúpano. Estas personas se encuentran estables, aunque con múltiples heridas de perdigones. Los habitantes de esta zona dicen sentirse consternados por el hecho, pues es la primera vez que un suceso como este ocurre en esa población. Los cuerpos de seguridad permanecen en el lugar recabando toda la información para dar con los responsables del hecho. Desde el estado Sucre, Oswelice González, Televen. Un triple homicidio se registró en el sector Plan de Manzano del municipio Libertador. Los cadáveres corresponden a 2 jóvenes del sector y un funcionario policial.
El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo, cuando los jóvenes Baker Montero, de 20 años, y su primo Dengerber Gómez, de la misma edad, se encontraban en una fiesta y salieron a comprar más licor en la calle 1 de Federico Quirós, en las colinas de Plan de Manzano. De pronto, los familiares aseguran haber escuchado varios disparos. Para constatar lo que había ocurrido, salieron sin esperar que los caídos eran sus propios parientes. Oye, porque escuché los gritos de mi compadre viejo. Y mire, ¿qué le pasó? No, que mataron a mi hijo. Eso fue lo único que sé. Oye, no sé decirle eso. Supuestamente que subieron a comprar una botella y bueno. Y que hubo una plomazón y ya. Las víctimas fueron despojadas de sus zapatos, carteras y celulares. Se pudo conocer que ambos practicaban fútbol en un equipo local. En el mismo hecho, pero a unos metros de distancia, cayó herido un funcionario de la Policía Nacional, quien luego de mudarse del sector se encontraba de visita en una reunión familiar. Su hermano, al escuchar las detonaciones, salió y lo encontró en el suelo muy mal herido, pero aún respiraba. Pudo trascender que el oficial de la Policía Nacional falleció cuando fue ingresado al hospital Pérez Carreño. Marcos Colombo, Televen. 2 venezolanos fueron arrestados en México por hackear cajeros automáticos y hurtar el dinero. Los sujetos fueron capturados en un centro comercial. Les encontraron 223,000 pesos mexicanos, 712 dólares, 20,000 pesos colombianos, un software y semillas de marihuana. Los hombres fueron identificados como Víctor Heraz, de 27 años, y Gerardo Pirela, de 33. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a una mujer que se dedicaba al hurto de casas en algunas residencias del estado Miranda. La mujer ganaba la confianza de las personas realizando trabajos del hogar para luego sustraer los objetos de valor en los hogares en compañía de su esposo y otras personas. Bueno, y los valencianos celebraron el Día de Nuestra Señora del Socorro con la tradicional procesión y posterior homilía. Desde tempranas horas del domingo, los feligreses acompañaron a la patrona de la capital carabobeña en el recorrido que inició desde la catedral hasta el Fórum de Valencia para la acostumbrada misa oficiada por el monseñor Reinaldo del Prete. Vamos a implorar a María, Madre de Misericordia, por nuestro pueblo. Venezuela está atravesando una grave crisis y es necesario que todos los venezolanos, hijos de María, nos unamos para buscarle verdaderamente el camino a nuestra patria, un camino de progreso, de paz, de concordia, de convivencia social. Eso es tan necesario que yo creo que va a estar en el corazón y en los labios de cada uno de los hijos de María hoy a pedirle a Nuestra Señora del Socorro de Valencia. Pedir por su salud, agradecer los favores recibidos y pagar las promesas cumplidas fueron algunos de los motivos que llevaron a los devotos a asistir a la actividad. Al cierre de la Eucaristía, la imagen de la patrona valenciana fue llevada en procesión por la avenida Bolívar hasta regresar a la catedral. Cada año, el 13 de noviembre, se celebra la coronación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la primera virgen en ser coronada canónicamente en Venezuela con autorización papal en el año 1910. Desde el estado Carabobo, Carlos Díaz, Televen. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, 3 millones, de los cuales podrían ser expulsados después que asuma su gobierno. Señaló Trump que tomarán a los criminales, a quienes tengan antecedentes, pandilleros y traficantes de drogas. Estos podrían ser entre 2 y 3 millones y cuya sanción será sacarlos del país o encarcelarlos. Cabe destacar que decenas de personas fueron arrestadas la noche de este sábado en varias ciudades de Estados Unidos como Indianápolis y Portland, donde los manifestantes estarían en contra del triunfo electoral de Donald Trump y acabaron en violencia con cristales rotos y gases lacrimógenos. Luego de la reunión entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opositores y las FARC en La Habana, fue anunciada la entrega de un nuevo documento con la nueva propuesta de paz. Santos indicó que este texto incluye modificación en los puntos más álgidos para los impulsores del no. Sin embargo, resaltó que el único punto que no se ha podido modificar es el referente al derecho de las FARC a participar en la vida política del país. Un sismo de magnitud 5.5 se registró este domingo en la provincia argentina de La Rioja, a 1.200 kilómetros al noreste de Buenos Aires, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Habitantes reportaron que el movimiento pudo sentirse en las provincias aledañas de Catamarca, Tucumán y Córdoba. El
El siguiente es un servicio público. José Gregorio Rodríguez solicita con urgencia los siguientes medicamentos: carbamazepina, oxidaro tigretol, de 200, 300 o 400 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor, comunicarse al 0424-913-6477. De antemano, gracias por su colaboración. Amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, ya está listo Carlos Fernández con su invitado para ofrecernos un adelanto. Carlos, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, es bien importante porque estuvo muy agitado este fin de semana, ¿no? Desde el viernes, cuando hubo la segunda reunión gobierno-oposición, surgieron algunos acuerdos muy puntuales, algunos un poco más precisos que otros. De todas maneras, se ha sembrado la incertidumbre. Hay un descontento en ciertos factores de la estructura opositora nacional y lo que muchos piensan, bueno, ¿y el cronograma electoral cuándo se va a abordar? Según Maduro, aquí hay uno solo, el del CNE establecido. 2 elecciones el año próximo y una en diciembre, presidenciales en el 2018. Bueno, estos temas son muy generales, pero al retorno a las precisiones conversaremos para ello con John Magdaleno, quien es politólogo y es nuestro invitado de la mañana de hoy. Bueno, John Magdaleno nos acompaña. John, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un placer. No es fácil. Estos temas se hacen cada día más confusos o más complejos y la verdad que se han generado fisuras, diferencias dentro del seno de la oposición por la forma en cómo se ha manejado y lo que hasta ahora ha podido alcanzarse, pues, frágilmente para muchos en este proceso de conversaciones con el gobierno. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué lectura le estás dando a todo esto? Bueno, lo primero, Carlos, es que el momento en el que se inician las conversaciones era un momento en el que la oposición estaba intentando elevarle el costo al gobierno en virtud de la suspensión del proceso de recolección de firmas, que ocurre primero mediado por una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, luego unas sentencias de 7 tribunales menores, instancias inferiores de estados y finalmente la decisión del CNE de acatar estas instancias suponiendo que se trata de un poder aparentemente, supuestamente autónoma. Así que me parece que el momento no es bueno, el momento en el que la oposición lo hace no es bueno. Se dice que el Vaticano ejerció cierta presión para que la oposición se sentara en la mesa, pero un negociador puede escoger la fecha en la cual se sienta, digamos. Claro. Así que eso en el fondo es, en mi opinión, una decisión estratégica que pudo haber tenido, como en efecto lo está teniendo, unos costos relevantes. Lo segundo es... bueno, ¿cómo transcurren las conversaciones? ¿Quién encuadra el debate acerca de los avances de la mesa? Y me parece que en este territorio también el gobierno está teniendo la ventaja. A ver, uno puede entender la racionalidad política que está detrás de sentarse en la mesa de diálogo. O sea, es difícil de tragar, el contexto no es positivo para que la oposición se hubiera sentado, el momento tampoco fue bueno. El hecho de que el gobierno esté encuadrando el debate de la forma como lo hace tampoco es positivo para la imagen de la oposición. Que se hayan puesto de relieve las diferencias que en efecto hay respecto a esta materia entre la oposición tampoco es bueno porque comunica descoordinación y aún así uno puede decir, bueno, hay una racionalidad política. Quizá el logro más importante o haces unas concesiones iniciales porque tienes un as bajo la manga que luego vas a sacar en el camino. Bueno. Claro, pero el punto de fondo es, en efecto, una negociación contra un régimen que está siendo acusado de autoritario abiertamente, ya no solo en la conversación cotidiana, me refiero en foros internacionales, revistas académicas internacionales, es decir, hace tiempo se está calificando el gobierno venezolano de autoritario. Es decir, sentarse con un régimen de esa naturaleza por lo menos tiene que estar precedido de algunas precauciones. Por ejemplo, simetría en las comunicaciones a la hora de encuadrar los avances o comunicar los avances respecto de la mesa. Segundo, tiene que estar precedido de un esfuerzo importante por parte de técnicos, de profesionales, de expertos acerca de qué y cómo negociar. Yo me imagino que hay profesionales detrás. Sí, bueno, uno puede imaginar, ¿no? Como parte del equipo de soporte de la mesa, yo me imagino que hay profesionales detrás de esto. Pero si eso es así, entonces valdría la pena robustecer, el trabajo de soporte técnico. En tercer lugar, uno se pregunta, en virtud de lo que ha ocurrido con este episodio y otros episodios anteriores, no solo respecto de la mesa de diálogo, sino respecto del desempeño de la oposición. La oposición no preparó estos escenarios que eran quizá los más probables. Es decir, hoy en día sabemos que el referéndum revocatorio
es lo más probable, es lo menos probable. Es decir, no es lo más probable que ocurra un revocatorio este año. El momento en el que se produce la mesa de diálogo te sugiere que el gobierno básicamente está intentando llegar al 10 de enero a como de lugar. El presidente Maduro adelanta las elecciones. Parece que lo va a lograr. Adelanta las elecciones. Desde el 31 de octubre anuncia que se prende la Cruz del Ávila el 1 de noviembre, cuando en Caracas se había prendido la Cruz del Ávila. Es decir, el desespero porque el ánimo festivo llegue, digamos, es bastante claro. Así que lo que va luciendo es que el gobierno va alcanzando sus objetivos básicos, es decir, postergar la discusión acerca de una consulta electoral, que es el territorio que más le conviene ahí vamos a detenernos, a la oposición, porque ahí está... y segundo, comprar tiempo hasta el 10 de enero, es decir, asegurar su permanencia de cara a 2018. Claro, ahora, todo lo medular evidentemente es lo del cronograma electoral. Ya fuese, que parece improbable, como tú lo señalas, un referéndum revocatorio este año, tal vez alguno en 2017, pero poco probable también, y un adelanto de elecciones que el gobierno va por descartado porque considera que es inconstitucional. Es decir, se están cerrando los caminos de una salida electoral que pudiera, y estamos en un plano exclusivamente de especulaciones, empujar a una consulta electoral que no sean las pautadas por el CNE y que sea una consulta que tenga que ver con la figura del Poder Ejecutivo. Lo que pudiera precipitar una consulta es una crisis política y económica de mayor envergadura. Bueno, algunos la pronostican. Bueno, puede ser, Carlos, pero el problema es que, y esto sí es importante comunicárselo a la audiencia, tú estás lidiando con un régimen autoritario. Es decir, las transiciones de regímenes autoritarios a democracias se inician con una crisis severa del autoritarismo, pero sobre todo cuando hay una fisura de envergadura en la coalición dominante. Y eso es lo que yo veo que todavía no termina de ocurrir. Hay disidencias, hay desacuerdos cada vez más públicos entre factores del chavismo. Pero no una fractura abierta. Pero aún no hay una fractura. Entonces el punto es, si a mí me preguntaran cuál sería el principal objetivo del liderazgo de oposición, ese es un punto clave. Ahora, ¿cómo tú puedes provocar legítimamente, es decir, de buen modo, una creciente distancia de sectores del chavismo respecto del gobierno? Apelando a valores en los que ellos aún que puedan creer. Y esa no es una tarea sencilla. Por otro lado, ofreciéndole incentivos para que el cambio los beneficie. Y esa tampoco es una tarea sencilla. Así que no es un momento fácil el que le está tocando a Venezuela y mucho menos a la oposición. El asunto, el problema de fondo en este momento para mí en la oposición no es tanto que se haya sentado, que ya dije, lo hizo en mi opinión en un momento inadecuado, en un contexto inadecuado, está encuadrando, manejando muy mal las comunicaciones. Tú no puedes conceder al otro que en un documento conjunto se hable desde su territorio discursivo. Tú tienes también que poner tu territorio los códigos que maneja el gobierno. Claro, boicot, personas detenidas. Es decir, pero... Y el caso de los presos políticos, por ejemplo, John, ¿cómo lo ves? Se aborda, claro, por ahora de manera muy tímida, ¿no? El de la crisis humanitaria, bueno, sí, aceptan que deben abrirse canales de ayuda humanitaria para Venezuela, pero el caso de los presos está allí, ¿no? Y lo del Amazonas genera problemas y, en fin. Bueno, claro, pero de vuelta, el gobierno lo que está comunicando es la idea de que está dispuesto a hacer concesiones siempre y cuando no se toque el asunto medular, que es el de la convocatoria temprana a una consulta electoral. Así que el desafío de la oposición es, por un lado, elevarle el costo al gobierno por presentar en estas primeras de cambio concesiones tímidas. ¿Qué significa eso? Bueno, en mi opinión sí fue un error, y lo digo de forma constructiva. Fue un error haberse sentado en la mesa y haber desactivado la presión. Es decir, cuando tú te vas a sentar con un adversario que está cometiendo violaciones, tú tienes que elevarle los costos de esas violaciones. Si eso no tiene costo, él no tiene ningún incentivo para conceder mucho más de lo que en efecto en principio estaría dispuesto a hacer. Bueno, ya veremos. Esto se pone complicado, ¿no? Definitivamente. Sí, bueno, John, muchas gracias por haber compartido con nosotros la pausa, el retorno, el segmento de lo actual. 7:25 de la mañana. Muy buenos días, Venezuela, y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual, Piso TV, por supuesto, también mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos con una lamentable noticia, y es que Leon Russell
compositor conocido por sus trabajos con renombrados artistas como Bob Dylan, George Harrison y The Rolling Stones, falleció este domingo a sus 74 años. La noticia fue revelada por su esposa a través de la página web oficial del músico, donde expresó que murió mientras dormía en la ciudad de Nashville, Tennessee. El artista, que gozó de una amplia y exitosa carrera musical por más de 5 décadas, había sufrido de problemas de salud durante los últimos años. Russell, quien fue inducido al famoso Rock and Roll Hall of Fame, escribió el tema A Song for You, interpretado por artistas de la talla de Whitney Houston y Amy Winehouse. Además, estuvo de gira con Elton John, Willie Nelson, entre otros. Y cambiamos de tema, y es que los fanáticos de Franco De Vita no tendrán que esperar más, porque el próximo mes de febrero el cantautor venezolano dará inicio a una importante gira de conciertos que pasará por más de 40 ciudades y 3 continentes, incluyendo Venezuela. Libre Tour, nombre que recibe esta gira, contará con más de 20 músicos en escena, invitados especiales, un extenso repertorio que reúne sus 30 años de carrera musical y los temas que dan vida a su más reciente álbum. Libre será parte del espectáculo, y en los próximos días se darán a conocer todos los detalles de esta importante gira, incluyendo las fechas de su paso por las principales ciudades de nuestro país. Y hablando de talento nacional, el cantante y cantautor venezolano Ricardo Montaner debutó en el número 1 de la lista de venta Latin Pop Albums de Billboard con su 23º álbum de estudio, Ida y Vuelta. En las plataformas digitales, Ida y Vuelta también ha alcanzado el primer lugar en ventas en países como México, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, República Dominicana y entre los lanzamientos en español en Estados Unidos. El videoclip de Aunque ahora estés con él, primer sencillo en promoción de este disco, ya tiene múltiples millones de vistas, convirtiéndole en un éxito comercial y artístico desde su lanzamiento en agosto. Recordemos que Montaner recibirá un Grammy Latino a la excelencia musical el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, en Estados Unidos, al margen de la gala de los Grammy Latinos, que se celebrará el día siguiente. Y hablando del ámbito musical, les cuento que John Legend compartió su más reciente videoclip del sencillo Love Me Now para transmitir un mensaje sobre el amor y el poder que se tiene ante las adversidades. El cantante aparece en algunas escenas del audiovisual al lado de su pareja, la modelo Chrissy Teigen, y su bebé Luna. Además, el contenido fue grabado en diferentes zonas donde han ocurrido tragedias, como es el campo de refugiados de Domis en Irak, o el Club Gay de Orlando en Florida, que sufrió una masacre el pasado mes de junio. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Los invito a que sintonicen las emisiones Meridiana y Estelar hoy con el regreso de nuestra compañera Débora Menicuche. Esta noche no se lo pierdan. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Bien, bueno, muchas gracias. Arte Espectacular, una semana que se perfila, que se presenta pues bastante controversial, con dificultades internas en el desarrollo político. Así es, reacciones, ¿no?, a los acuerdos anunciados este fin de semana en esas mesas de diálogo. Sí, señor, son parciales, pero ha generado cola. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela. Oh,